Hola, hola chicos, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema número 1 para nuestro segundo periodo. Vamos a hablar de comparación de números racionales. ¿Listo? Este primer video, esta primera parte corresponde a lo que vamos a tener en los apuntes en el cuaderno. Entonces ustedes me van a ver haciendo los apuntes. Espero de la misma manera el orden que corresponde a los apuntes de ustedes también. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a nuestro cuaderno y allí vamos a realizar todos los apuntes respecto al tema y después vamos a pasar a la solución de la guía. Bien, entonces en nuestro cuaderno vamos a tener como gran título comparación de números racionales. Nosotros vamos a trabajar en este caso, para que lo tengamos presente, nosotros vamos a trabajar en números racionales positivos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. Entonces vamos a escribir aquí con otro color, trabajaremos con números positivos. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a decir que en general, y vamos a escribirlo por favor de esta manera, ¿listo? Vamos a escribir definición, vamos a escribir propiedad, vamos a escribir todo con color, ¿de acuerdo? Y lo demás, ojo con lo que estoy diciendo, vamos a escribir con colores y todo lo que tenga procesos matemáticos y la letra y demás lo vamos a hacer con lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, definición, vamos a nuestra definición. Definición. Entonces lo que vamos a decir es que un número racional es una forma de escribir, ojo con lo que estoy diciendo, un número racional es una forma de escribir una relación entre dos números que resulta de su división. ¿Listo? O sea que más o menos lo que estamos diciendo es que, digámoslo de otra, no sé, diciéndolo de otra manera, de otro modo, coma, un racional es una manera de escribir una división. Súper sorprendente, ¿no, chicos? Porque, por ejemplo, entonces escribamos, por ejemplo, si nosotros tenemos la división, por ejemplo, 5 dividido entre 2, ¿cierto? Esto es igual, es lo mismo que 5 sobre 2. Así vamos a leer esto, 5 sobre 2. ¿Listo? Lo vamos a leer de ese modo, 5 sobre 2. Entonces ahora sí vamos a mirar las partes de la fracción, porque ya sabemos que escribir esto es lo mismo que escribir esto.
Entonces, voy a corregir este 5 porque está como regular. Vamos entonces vamos a mirar las partes de las fracciones. Entonces vamos a escribir una fracción grande. Voy a usar un post-it. Listo, voy a usar un post-it. Voy a usar un post-it de color amarillo. Voy a recortar un cuadradito. Ese cuadradito pues me va a indicar más o menos el espacio de la fracción que voy a escribir ahí. ¿Listo? Entonces en este cuadradito voy a escribir una fracción. Ahí está el cuadradito. Lo pegamos. ¿Listo? Y voy a escribir una fracción. Voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir la fracción con este colorcito. Voy a escribir la fracción, por ejemplo, C sobre D. Listo, que no nos asusten las letras es lo de menos, la letra no nos puede asustar. Listo, nos tenemos que ir familiarizando con las letras. Entonces vamos a dejar pegadito ahí el papel y vamos a mirar cuáles son las partes de esa fracción C sobre D. Ya sabemos que se llama la fracción C sobre, la rayita se lee sobre. Voy a trazar bien la rayita. Voy a resaltar esto para que se vea mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las partes. Vamos a mirar las partes. Entonces, esta primera parte, vamos a hacer aquí una flechita. Tiene su nombre. Esta parte tiene su nombre, ¿correcto? Y la rayita que va en la mitad, le voy a poner otro colorcito. Esa rayita que va en la mitad, justo esa rayita que va en la mitad, también tiene su nombre. ¿Listo? Entonces, la letra C se llama numerador. La letra D se llama denominador. Y la rayita verde se llama vínculo. ¿Correcto? Entonces ya tenemos las partes básicas de la fracción. ¿Listo? Entonces ahora vamos a jugar a representar fracciones. ¿Cómo yo represento las fracciones? ¿Estamos de acuerdo? Y algo muy importante es cómo las leo. Entonces esta fracción tiene sus nombres. Tiene unos nombres especiales. Yo la puedo leer tercios, medios y demás, y ya nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cómo se lee de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a escribir un subtítulo que diga representación de fracciones. ¿Listo? Representación de fracciones. ¿Listo? Y en la representación de fracciones vamos a decir que las fracciones normalmente se representan a través de dos formas. ¿Correcto? Entonces, la primera manera en la que las vamos a representar, primera forma, la primera forma es en gráficos. En gráficos de partición. Y usted me pregunta, bueno, profe, ¿pero qué es eso de gráficos de partición? Entonces lo que es un gráfico de partición es una representación pequeñita de la fracción que yo hago en un esquema que yo acomodo a mi necesidad, ¿listo? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, miremos por ejemplo, la fracción, digamos, 2 tercios.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo, digamos, una chocolatina. Esta es mi chocolatinita. Tomo una chocolatina, voy a representar la chocolatina. No olvidemos, por favor, hacer uso correcto de los instrumentos. Usemos la regla, usemos bien borrador, taja lápiz, todo muy bien usado. Que todo el cuaderno se vea muy bien llevado, ¿listo? Entonces, vamos a mirar qué me dice el numerador y qué me dice el denominador. ¿Listo? Entonces el numerador me dirá algo. Y el denominador me dará otra información. Cada uno me va a dar una información, me va a dar un proceso. ¿Listo, chicos? El denominador nos va a decir en cuántas partes se divide. ¿Listo? En cuántas partes se divide. Y el numerador me va a decir las partes que debo colorear. Que debo tomar. ¿Listo? O colorear. Las partes que yo voy a tomar o voy a colorear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nuestro ejemplo, 2/3. Dijimos que el de arriba se llama numerador, el de abajo se llama denominador. El denominador me dice en cuántas partes tengo que dividirlo, ¿correcto? Entonces mi denominador aquí es 3, o sea, esta chocolatinita la voy a dividir en 3 pedacitos. ¿Listo? Ahora bien, ya dividí mi chocolatina en 3 pedacitos. Ahora, ¿cuántos pedacitos de esos 3 tengo que tomar? Ahí está mi trabajo. Entonces miremos, chicos. ¿Cuántos pedacitos tengo que tomar? Entonces, si se dan cuenta, nuestro numerador, que es el que está arriba, dijimos, ¿cierto? Me dice, tiene que tomar de esos 3 que dividió 2 pedacitos. Entonces yo voy a colorear estos 2 pedacitos. Entonces coloreo este pedacito, ¿cierto? Y además también me dice que tomo este. Entonces lo que yo tengo acá es, ojo que yo estoy coloreando de manera extraña, ¿no? O sea, la coloreada lo que me tiene que decir es las partes que yo tomé. No quiere decir que yo porque coloreé así, usted tenga que hacerlo así, no. Simplemente yo estoy diciendo que estas son las partes que yo estoy tomando de mi fracción. ¿Listo? Entonces esta es una representación de la fracción 2/3. Veamos por ejemplo la fracción 4/5. Entonces si miramos 4/5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, nuestra chocolatinita, vamos a hacer una chocolatina. Esta vez vamos a hacer una chocolatinita un poquito más grande. Listo, nos está quedando un poquito más grande la chocolatina. ¿Cierto? Entonces, miramos nuestra chocolatina y no olvidamos nunca tener muy pulido el trabajo. Perfecto. ¿Y qué dice? Nuestro denominador dice las partes en las que debo dividirlo. Entonces lo divido en 5 partes. Entonces hagamos la división. Miremos por ejemplo 1, 2, 3 y bueno, nos quedaron como muy... Bueno, vamos a dividirlo así. Entonces vamos a dividir... Ojo que acá vamos a marcar otra vez, bien marcado, para que quede proporcional. Pero ojo que debemos tratar de hacer las divisiones lo más parecidas posibles para que la división realmente quede bien hecha. Entonces 1, 2, 3, ahora sí quedó mejor. Entonces dividamos. ¿Listo? Me queda este pedacito, me queda otro pedacito por acá, me queda otro pedacito por acá y me queda otro pedacito por acá.
¿Listo? Entonces nos damos cuenta de que partimos la chocolatinita en 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es colorear. ¿Cuántos? Tengo 4 que colorear, que son los que me dice el numerador. ¿Listo? Entonces voy a colorear esos 4. Entonces voy a colorear 4. Colorear estos aquí. 1. Voy a colorear este fuerte, entonces voy a colorear este lleno. Es que este es el segundo. Listo, es el segundo. Tercero, voy a hacerlo con verde. Tercero, y digamos que el cuarto me lo vamos a hacer con otro colorcito. Otro colorcito para el cuarto. Entonces en el cuarto voy a ponerle crucecitas, las X. ¿Listo? Entonces, esta es mi representación de la fracción 4/5. Entonces, vamos a escribir aquí al frente de cada una cómo se lee. La primera se lee 2, entonces se lee y entre comillas ponemos 2 tercios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que son tercios? Pues que he dividido entre 3. ¿Listo? Esta se lee 4/5. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las posibilidades para hacer una representación, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando el numerador es más grande que el denominador? Porque es que si ustedes se dan cuenta, en las dos que tenemos acá tenemos denominador más grande que numerador, pero ¿qué pasa si es al revés? Entonces vamos a ver la representación. Entonces vamos a escribir cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Miremos un ejemplo. Por ejemplo, veamos qué pasa con 7/4. ¿Qué pasa con 7/4? Entonces, lo que me dice esto es, haga la chocolatinita, ¿cierto? Haga usted su chocolatina. Haga usted su chocolatina, pero esa chocolatina yo la puedo dividir en 4, ¿cierto? Porque el denominador me dice en cuánto la tengo que partir. Él me dice en cuánto la tengo que partir. En este caso es 4, pues la debo partir en 4, ¿cierto? Entonces, hago 1, digamos 2, digamos, ahí están los 4, ¿cierto? Ya tengo mi chocolatinita partida en 4, pero ¿qué pasa? Necesito 7. Tengo que colorear 7. Entonces lo que necesito ahora es otra chocolatina, ¿correcto? Entonces voy a dibujar otra chocolatinita,
pero esa chocolatina exactamente igual que la anterior la tengo que partir también en 4, ¿listo? O sea, esa chocolatina no puede ser partida en menos que la anterior, no. Tiene que ser partida exactamente igual. Recordemos ser pulidos. Recordemos ser muy pulidos en la toma de los apuntes. Ojo que acá yo les estoy mostrando cuáles son los apuntes que deben tener. Partimos acá en 1. Ahí está. Tenemos entonces ya 2 chocolatinitas que están partidas en 4. Y ahora sí cuento. Entonces ahora sí cuento la cantidad de elementos que necesito tomar. Entonces, ¿cuántos tengo que tomar? Tengo que tomar 7. Entonces cuento. 1. Coloreo este. ¿Cierto? 2. 3. 3, 4. Tengo que contar 3 más para llegar hasta 7, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, 3 más. Entonces, aquí hay 5. 6. Una forma distinta de colorearlo. Digamos que llevamos 6. Este no se nota tanto. Ahí está, 6. Y me hace falta colorear 1. Entonces veamos ese 1 de qué color le vamos a aplicar. Pongamos plateado, por ejemplo. Vamos a ponerle plateado. ¿Listo? Y contamos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas unidades tengo ahora? Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Pero necesité 2 chocolatinas para poderlo representar. ¿Listo? Ojo que este es un problema que nosotros vamos a tener para resolver dentro de nuestra guía, porque necesitamos más de una chocolatina para poderlo representar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí observación, una observación. Listo, es que cuando el numerador es menor que el denominador, ojo, cuando el numerador es menor que el denominador, las fracciones se llaman propias. Y lo escribo entre mayúscula, ojo, lo escribo en mayúscula para identificarlo, ¿listo? Entonces, ya vamos a hacer ejemplos de fracciones propias y ejemplos de fracciones impropias, que son las que siguen. Aquí vamos, punto seguido. Cuando el numerador es mayor que el denominador, las fracciones se llaman impropias.
¿Listo? Entonces ya tenemos fracciones propias y fracciones impropias. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de fracciones. Aquí ejemplos. Ejemplos de fracciones. Ejemplos de fracciones propias. Ejemplos de fracciones propias. Entonces, leamos bien qué es lo que dice sobre las fracciones que son propias. Las fracciones propias tienen siempre una característica y es que el numerador es más pequeño que el denominador. O sea, el numerito que está arriba es más pequeñito que el numerito que está abajo. Entonces, veamos por ejemplo, digamos 1/2. Es una fracción propia. 5/7, fracción propia. 3/8, fracción propia. Todas esas son fracciones propias. Ahora, ejemplos de fracciones impropias. Ejemplos de fracciones impropias. Miremos, por ejemplo, si hacemos 7/5. Si nos damos cuenta, acá numerador es más grande que denominador. Y esa es una de las condiciones, que el numerador sea mayor que el denominador. Por ejemplo, 2/6. Por ejemplo, 9/11. Y nos tenemos que ir acostumbrando a la lectura, ¿listo? A cómo se leen de manera correcta las fracciones. O se dice el número sobre el otro número, entonces en este caso sería 7/5, perdón. O se dice quintos, medios, tercios, cuartos, séptimos, dependiendo del número ordinal que corresponda a el denominador. ¿Listo? Perfecto, entonces ya sabemos qué son fracciones propias y qué son fracciones impropias. Entonces ahora vamos a ver otra clasificación, otra clase de fracciones. Entonces a esas les vamos a decir fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Listo? ¿Qué serán las fracciones homogéneas y heterogéneas? Porque es que esa pregunta tenemos derecho de hacérnosla. ¿Qué es eso, profe? Pero pues, ¿para dónde vamos? Entonces, como hemos hecho antes, escribimos definición. ¿Listo? Definición. Definición. ¿Qué dice nuestra definición? Entonces, las fracciones son homogéneas si estas y ese estas tiene tilde en la E, ¿listo? Porque está refiriendo a un hecho nombrado. Si estas tienen igual denominador, ojo, tienen igual denominador. En otros casos,
En otros casos, o sea, cuando tienen diferente denominador, son heterogéneas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un medio, 7 medios y 11 medios, o 1 sobre 2, 7 sobre 2 y 11 sobre 2 son homogéneas, coma, mientras que mientras que 2 tercios y 5 octavos o 2 sobre 3 y 5 sobre 8 son heterogéneas. ¿Listo? Entonces ya tenemos nosotros un concepto de qué quiere decir que las fracciones son homogéneas y qué quiere decir que las fracciones son heterogéneas. ¿Listo? Bien, después de esto entonces sigue un concepto muy importante, muy importante para nosotros, que es el concepto de números mixtos. Entonces escribimos un gran título que diga números mixtos. Aquí tilde en la U, no nos pueden olvidar los correctos usos de la ortografía. Bien, entonces, ¿qué son los números mixtos? Los números mixtos, ojo con lo que voy a escribir acá, los números mixtos son formas de escribir fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro un número mixto? Entonces, esa va a ser una de nuestras preguntas. ¿Cómo encontrar un número mixto? Entonces, ahí vamos a pegar un papelito de otro color. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí van a pegar un papelito de otro color. Yo en este caso voy a pegar uno naranja. Voy a pegar un papelito naranja. Y vamos a escribir esa preguntita. ¿Cómo ¿listo? Yo voy a pegar este papelito naranja y en él voy a escribir mi pregunta. La pregunta es, vamos a pegar bien el papelito, bien sujeto a la hoja, que no se nos vaya a despegar después. ¿Listo? Entonces la pregunta es, nuestra pregunta es, entonces abrimos signos de pregunta y es cómo encontrar un número mixto. ¿Cómo hago para encontrarlo?
Esta pregunta es a la que nosotros le vamos a dar solución. Vamos a tener dos métodos, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí un puntico y vamos a escribir método método 1. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método es graficando. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, una fracción impropia, digamos un poquito más extraña. Tomemos la fracción, por ejemplo, 5 medios. Entonces, yo sé que las chocolatinas cada una debe estar partida en 2 pedacitos. Entonces voy a dibujar chocolatinitas para poder partir en 2 pedacitos. Voy a dibujar chocolatinas tan grandes y no chocolatinitas para poder partir en 2 pedazos. Pero yo sé que una sola no me va a alcanzar porque necesito 5, ¿cierto? Entonces dibujo un poquito más. Entonces voy a dibujar 2 a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces vamos a pulir nuestro trabajo. Entonces yo sé que cada chocolatinita de estas la parto en 2, entonces parto en 2. Parto en 2 la primera, parto en 2 la segunda y coloreo, ¿cierto? Entonces tengo que colorear 5, pues vamos a mirar si se pueden colorear 5. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces me falta 1, chicos, porque miren, tengo 1, 2, 3, 4. Quiere decir que todavía me hace falta un pedacito. ¿Listo? Entonces dibujo otra unidad, dibujo otra chocolatinita completa. Y ahí sí voy a completar. ¿Listo? Porque esa unidad que acabo de dibujar, de ahí puedo coger la que me hace falta, que es esta, ¿cierto? Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas tengo completas? Si nos damos cuenta, miren, tengo 2 unidades completas. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que tengo 2 unidades completas. Pues que puedo escribir el número mixto a partir de esas unidades que yo ya tengo completicas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces me dieron 2 unidades completas, ¿cierto? Entonces ese gran número que me dieron las unidades completas, ojo acá, miren, me dieron 2 completas, veamos acá. 2 completas, ese lo vamos a escribir como un número grande, ¿listo? Entonces me dieron 2 completas, escribo grande ese número, lo voy a escribir grande, ¿listo? Y de las que me quedaron incompletas voy a mirar cómo se escribe el numerito que me quedó incompleto. Entonces en este caso me dieron 2 completicas, entonces ese es el número que escribo más grande. Y miren acá. Esta es la última que nos quedó, ¿cierto? ¿En cuántas está partida? Recordemos que el denominador, o sea, el numerito que está abajo me dice en cuántas está partida. Esta está partida en 2, entonces voy a trazar el vínculo, dijimos que la lineecita se llama vínculo, ¿cierto? El vínculo lo voy a trazar aquí al ladito del 2. Y nos dimos cuenta que la última unidad está dividida en 2, entonces ese 2 va en el denominador. ¿Listo? ¿Y cuántas se tomaron en la última unidad? Se tomaron apenas una, o sea, se hizo solo una división. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta de que esta es la escritura que corresponde al número. Este se llama el número mixto. Vean, aprendamos, chicos. Este se llama nuestro número mixto. ¿Listo?
Entonces ahí yo voy a escribirle acá, este es nuestro número mixto. Ese es nuestro número mixto. ¿Qué pasa? Que eso tiene unas partes. O sea, yo no puedo desconocer las partes del número mixto. Esta se va a llamar este pedacito. El número 2. Ojo, ese número 2. Voy a encerrarlo. Voy a encerrarlo en un cuadrito. Si no tenemos la precisión para que el cuadro nos quede muy bien elaborado, tenemos que hacerlo con la regla. Ese número 2, que estoy escribiéndole acá, con rosado, se llama la parte entera. Parte entera. ¿Listo? Parte entera. ¿Listo? ¿Y cómo se llamará entonces el numerito que me quedó sin señalar? ¿Cómo se llamará entonces el numerito que me quedó ahí por fuera? Ese numerito que me quedó afuera. Pues ese se llama la parte racional o fraccionaria. O fraccionaria. ¿Listo? La parte racional, perdón, o fraccionaria. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera parte sobre los números que son mixtos. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, miremos 5 tercios. Listo, entonces dibujo las chocolatinas. Siempre ese es mi primer paso. Coge y dibuje las chocolatinas. Entonces vamos a dibujar las chocolatinas muy bien dibujaditas. Bueno, nosotros en todos los casos hemos hecho chocolatinas, ¿no? No es necesario. Ahorita cambiamos la figura. Entonces partimos en 3 pedacitos. 3 pedacitos. 3 pedacitos. ¿Listo? Y coloreamos 5 de esos. Vamos en 2. Vamos a ponerle dorado al siguiente. Ponerle doradito acá al siguiente. Plateado al siguiente. ¿Correcto? Ojo que estas son formas de marcar, ¿no? Ustedes pueden marcar, pero pueden también colorear todo el cuadrito para que quede bien bonito. Digamos que estas son formas un poco, digamos, creativas de marcar. Y voy a poner aquí punticos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que tengo ya más de una unidad. Entonces, ese número dijimos que cuando está completo, entonces acá voy a anotar aquí abajo una unidad completa. Una unidad completa.
Entonces, cuando esa unidad está completa, ponemos el número grande. ¿Listo? Entonces ya puse mi 1 grande. Y miro la otra, la que quedó incompleta. En este caso, la que quedó incompleta, démonos cuenta de que al quedar incompleta, pues está partida en 3, ¿cierto? Entonces trazo el vínculo. Y cuando está partida en 3, entonces el denominador es 3. Ese me dice cuántas partes tiene. ¿Y cuántas tomo? En este caso yo tomé 1 y 2 partes. Ese es el que va en el numerador. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? Se lee, voy a poner entre comillas, un entero. O sea, tenemos una unidad completa y además 2 tercios. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces las formas de representaciones de fracciones. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda forma de representar fracciones. No solo tenemos una manera, sino tenemos dos formas. Recordemos que aquí dijimos que las representábamos uno en gráficos de partición y ya vamos a ver entonces nuestra segunda manera de hacer la representación de fracciones. Entonces, la segunda forma es en la recta. La segunda forma es en la recta numérica. ¿Correcto? Esa es nuestra segunda forma de representar. En la recta entonces lo que vamos a hacer es, de manera similar como hicimos acá, recordando cuándo la fracción es propia, cuándo la fracción es impropia, de ese mismo modo nosotros vamos a representar acá. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hacer representaciones sobre la semirrecta numérica realmente. ¿Listo? Nosotros no hacemos representaciones sobre la recta como tal, solo lo vamos a hacer en un pedacito. Entonces vamos nosotros a aprender cómo se representa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a representar, por ejemplo, la fracción, por ejemplo, 3/5. ¿Listo? 2 puntos. Entonces, cuando voy a representar la fracción 3/5, lo que hago es dibujo una semirrecta o un rayo realmente en geometría, partiendo en 0, hago una flechita y esa flechita me va a decir que es positiva hacia allá y que tiene continuidad, y pongo este simbolito acá. Ese simbolito quiere decir más infinito, o sea, quiere decir que los números se prolongan de manera infinita hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribir primero eso que acabo de decirles. Voy a escribir que este simbolito representa el más infinito. Y lo vamos a poner por aquí en una nubecita junto al trabajo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces ese es un pensamiento. ¿Qué vamos a marcar en esta semirrecta o rayo? Dijimos, vamos a marcar el número 1. Y en este caso nosotros sabemos que no se va a ir más de una unidad porque la fracción es propia. Porque el numerador es definitivamente más pequeño que el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? De manera similar como antes, el denominador me dice en cuántos debo partir la unidad en este caso, ¿cierto? Entonces, el denominador en este caso es 5, entonces voy a partir en 5. Entonces, parto 1, 2, 3,
4 y 5. Ya hice mis 5 particiones. Y démonos cuenta que son 5 pedacitos. Un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos, 4 pedacitos y 5 pedacitos. ¿Listo? Y ahora me voy a parar en el 0. Voy a poner un color. Me voy a parar acá en el 0. ¿Listo? Me paro en el 0 y cuando me pare en el 0, comienzo a dar tantos brincos como diga el denominador, el numerador, perdón. Entonces, voy a dar tantos brincos como diga el numerador. Me dice, de un brinco, de 2 brincos y de 3 brincos. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto que yo estoy buscando queda aquí. ¿Listo? Y entonces aquí abajito vamos a escribir el número 3. Podemos poner la linecita así, quintos. ¿Listo? Y como usé esta notación acá, vamos a poner una observación. Una observación, que son bien importantes las observaciones, sobre todo cuando estudiamos matemáticas, chicos. ¿Listo? Entonces, observación. Observación. ¿Qué vamos a decir? Que la fracción A sobre B también puede escribirse, puede ser escrita o escribirse, como A sobre B. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando un slash, así se llama esa lineecita. Pero estas dos fracciones, o sea, A sobre B escrita así y A sobre B escrita así, son exactamente lo mismo. ¿Listo? Perfecto. Vamos a representar otra. Vamos a representar realmente varias. Entonces pongamos un puntico acá, pongamos otro puntico acá y digamos representar por ejemplo, digamos 4 séptimos. Entonces de manera similar dibujamos un pedacito de recta que hemos dicho que se llama, realmente en la geometría se llama rayo, y dijimos que siempre ponemos acá la flechita y al lado de la flechita ese simbolito extraño que se llama más infinito, ¿cierto? Ponemos el 0 y marcamos nuestro numerito 1. Listo, marco el número 1. ¿En cuántos tengo que partir? Debo partir en los que me dice el que está bajito, o sea, el denominador. Entonces tengo que partir en 4. Entonces me voy a encargar de partir, qué pena, en 7. Tengo que partir en 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pedacitos. Si ustedes se dan cuenta, contamos en los pedacitos, los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, ¿cierto? Con un colorcito como antes me voy a parar en el 0 y voy a dar la cantidad de brincos que me diga que dé el numerador. Entonces me paro acá en el 0 y doy un brinco, 2 brincos, 3 brincos y por último 4 brincos. Y aquí en este punto queda entonces ubicado el número que yo estoy buscando, que es 4 séptimos o 4 sobre 7. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero representar una fracción que no es propia? Porque acá ustedes se dan cuenta que representamos dos fracciones que son propias. ¿Listo? Voy a poner eso también entre paréntesis por acá para que lo notemos. Voy a ponerlo acá entre paréntesis, que esta fracción es propia y que esta fracción también es propia. ¿Listo? Entonces eso también lo tenemos que tener ahí claro. Pero ahora vamos a representar una que no es propia. Entonces escribamos, por ejemplo, representar
5 medios. Nos damos cuenta de que es impropia porque el numerador me queda más grande que el denominador, ¿cierto? Entonces esta es impropia. De una ya nos dimos cuenta. Ahora bien, lo mismo, dibujo mi recta pequeñita, a la que de manera conveniente hemos decidido llamar rayo por los elementos de la geometría, ¿cierto? Por las definiciones de la geometría. Entonces la hemos llamado rayo. Y ahora aquí voy a marcar no solo el 1, sino voy a marcar el 2 y el 3 también. Marquemos 1, por ejemplo, marquemos el 2, marquemos el 3. Y bueno, en adelante podríamos seguir marcando. Y vamos a partir cada una de esas unidades, como nos dice el denominador de acá, la vamos a partir en 2. O sea, parto en 1 y 2, 1 y 2, y de ahí en adelante sigo partiendo, ¿cierto? Entonces ahora, de manera similar como en los casos anteriores, me tengo que parar ¿en dónde? En el 0, o sea, me paro acá en el 0, y comienzo a dar brinquitos según me diga el numerador. Entonces voy a dar 5 saltos, un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos y, vea, 5 saltos, ¿cierto? Entonces ahí queda ubicado el número 5 medios. Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que la representación de fracciones propias e impropias pues resulta de manera similar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá que la representación en la recta ¿listo? Realmente corresponde a un esquema sobre algo que nosotros acabamos de decir que se llama un rayo. ¿Listo? Entonces la representación que nosotros hacemos sobre la recta realmente corresponde a un esquema que realizamos sobre un rayo. ¿Listo? Entonces ya ahorita con esta representación vamos a pasar a la parte de operaciones. Nos vemos en el siguiente video, chicos.